Que Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a continuar con el libro de Romanos. Es importante, a veces puede parecer largo, y es largo además, pero yo soy, hermanos, de las personas que las cosas que se empiezan hay que acabarlas, ¿vale? Y no por acabarlas, sino porque entendemos que el libro de Romanos tiene mucha riqueza espiritual para nuestras vidas. Como lo hemos estado viendo desde el capítulo 1 que empezamos hace ya más de un año, vemos la riqueza que tiene esta epístola. Lo que vamos a ver hoy es Romanos 12, del versículo 14 al versículo 21. Amén. Así que voy a leerlo y luego vamos a hablar del tema. Dice así, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Saben que ahora vamos a tocar el área más difícil que tenemos los cristianos? Que es amar de corazón y de verdad a los que nos hacen mal, a los enemigos. Y más concretamente, pues vamos a desarrollar el tema y bueno, más concretamente son los que son enemigos de la cruz. Porque a veces podemos tener enemigos personales, propios, pero no tiene nada que ver eso con esto que está diciendo, con esto de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Así que va a haber son tres consideraciones que me gustaría que tuviésemos en cuenta. No son puntos, ¿vale? De la prédica, sino es un punto con tres consideraciones. Lo primero es justamente esto, que el amor a los enemigos es el área más difícil que tenemos los cristianos. En base por causa de la injusticia. Ya lo vamos a desarrollar y vamos a ver esto. Lo segundo, que cuando la palabra dice bendecid y no maldigáis, no está hablando de hablar bien. Ustedes saben que la palabra bendecir es decir bien, o maldecir es decir mal. Aquí no se está refiriendo solamente de hablar bien de aquellos que hacen mal o concretamente los enemigos de la cruz. No está hablando de eso. Y ahora lo vamos a ver. Y lo tercero, esta porción de las Escrituras, y aquí viene lo interesante, es una parte que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dio en ese momento por la persecución que la iglesia estaba empezando a vivir. Es como un anticipo de lo que la iglesia iba a empezar a experimentar. Que por cierto, da la casualidad de que nosotros estamos en una época muy parecida a esta y que viene como anillo al dedo concretamente para nuestra vida. Hermanos, en el versículo 14, cuando dice bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, justamente aquí lo que Pablo se está refiriendo es a la bendición sacerdotal. ¿Vale? La bendición sacerdotal, quiero que nuestro hermano Luis ponga Números, capítulo 6, versículos del 22 al 27. Tan sencillo como que el Señor dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Saben una cosa, hermanos?
Estas palabras fueron dadas a Israel. Pero recuerden que las naciones son de Dios. La voluntad de Dios es que los hombres le conozcan. La voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios es bendecir al ser humano, indistintamente de si es iglesia o si es Israel en su momento, sino que el fin máximo de Dios es bendecir su creación, recordando que la creación de Dios fue trastocada porque el diablo pudo ganar terreno en el Edén, en donde el diablo robó, o mejor dicho, hurtó lo que le pertenecía a Dios. A partir de ahí el diablo ha ganado terreno, tiene control, y él es el príncipe de este mundo, y todo el poder de Dios y todo el poder de Dios no se puede manifestar en su gran plenitud por su justicia, porque Dios es justo. Démonos cuenta que somos los seres humanos los que le hemos dado lugar al diablo. Entonces Dios no puede sobreponerse a esa voluntad por la libertad del albedrío que nosotros tenemos, que Dios nos lo dio, nos lo concedió, lo perdimos, es decir, hicimos lo que no teníamos que hacer, y a partir de ahí el diablo ha ganado terreno en todos los corazones de las personas de la raza humana. Esto es importante entenderlo, porque aquí lo que Pablo está diciendo que es bendecir a ¿quiénes? ¿A los que nos hacen mal? ¿A solamente nuestros enemigos? Que podemos tener algún enemigo en el trabajo, podemos tener algún vecino que nos da la lata y que, oh, es mi enemigo, y ay, el Señor me dice que encima hable bien. No. Aquí concretamente lo que Pablo está diciendo, que os persiguen por causa de la cruz, por causa de la justicia, ustedes lo que tienen que hacer es interceder por ellos. La bendición sacerdotal. ¿Se acuerdan 1 Pedro 2:9? Que dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Dios. ¿Por qué? Y aquí vamos a entrar en materia. ¿Por qué es lo más difícil del cristiano? Bueno, es lo más difícil de los creyentes, ¿vale? Esta cuestión, el amar a aquel que te está persiguiendo. Cabe destacar otra cosa, hermanos. Miren, realmente la carta de los romanos fue escrita alrededor del 57-58 de nuestra era. A partir del 64 es cuando se da el decreto de la persecución de los cristianos, firme, bajo Nerón. A partir de ahí los cristianos ya tenían que coger las maletas, muchos de ellos, e irse porque empezaba una férrea persecución. Lo cierto es que antes de que se decrete una ley de que los cristianos tienen que ser eliminados de la faz de la tierra, hay un preliminar, hay un preanticipo de evidencias que se van dando de que los cristianos ya empiezan a ser perseguidos. Si ustedes observan, nosotros hoy el cristianismo está siendo perseguido a nivel mundial. Yo, como siempre digo, tú puedes hablar del Islam, no pasa nada, te van a aplaudir y te van a dar incluso dinero si hablas del Islam. No importa si hablas de Dios genéricamente, no importa si hablas de religión, no importa todo eso. Ahora, no hables de Cristo. Y ni se te ocurra orar en el nombre de Jesucristo, porque ahí estás invocando al verdadero Dios. Y es ahí donde el diablo va a reaccionar, porque no le gusta y porque no quiere. Y ahora, como todavía hay algunas leyes que nos están salvaguardando, pero ya estamos viendo, comenzando a ver evidencias de una fuerte persecución. Ahora, si nosotros no estamos apercibidos y no nos enteramos o no nos damos cuenta o nos da igual, porque a mí mientras yo tenga trabajo y un bienestar, lo demás, entonces estamos viviendo realmente la necedad que muchas veces Israel vivió. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo, sería bueno leer los 18 y demás, pero solamente el 19. Dice, si fuereis del mundo, el mundo amaríais lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso decía que una cosa es el cristiano, el único que va a vivir persecución es el cristiano verdadero. El creyente no va a vivir persecución.
Porque el creyente, a primera de cambio, cuando vea que la cosa se pone dura, como más lo que va a hacer es esconderse y no hablar de Cristo para nada, ¿vale? Y como peor, entregará a los hermanos. ¿Se acuerdan Mateo 24? Cuando la gran tribulación, cuando comienza, dice, os entregarán unos a otros. ¿Vale? Entonces, esta porción, este mensaje va para los que son verdaderamente cristianos. Evidentemente que esto lo digo de manera irónica, porque nosotros cantamos, escudriñemos nuestros corazones. La misma palabra de dice que nosotros tenemos que juzgar o escudriñar o si realmente estamos en la fe o no. Bueno, cada uno en su mayordomía, cada uno en su entendimiento y la luz que tenga, que cada uno, como decía el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. La cuestión es que lo mismo ocurre en 1 Juan, cuando dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pero los que no son de nosotros no somos del mundo, entonces no nos van a oír. Ahora bien, hermanos, miren, el tema aquí de bendecir a los que os persiguen, yo creo que tenemos que prestar bastante atención en esto, hermano, porque yo estoy convencido que se nos vienen días en el que, yo como siempre digo, el verdadero evangelio solo se vive cuando hay persecución, ¿vale? Por eso a mí muchas veces el Señor me dice, tranquilo, Julio, tú sigue hablando, sigue predicando, ten paciencia, tú no te pongas mal, tranquilo, porque yo me voy a encargar en la persecución cuando ya seamos despojados de nuestros bienes, cuando ya nuestra vida corra peligro y demás, ahí realmente nosotros, como sabemos decir vulgarmente, nos vamos a poner las pilas. Ahí nos vamos a acordar todo el tiempo, me acuerdo el pastor que nos decía. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque los pastores no están para hacernos la vida más fácil. Los pastores están para abrirnos los ojos y darnos las armas para saber pelear la buena batalla de la fe. ¿Y yo cómo voy a pelear la buena batalla de la fe en momentos de paz? Paz en apariencia, porque se está armando una y la gente no discierne los tiempos. Pero por eso los pastores es preferible ser incomodados por un hombre, el pastor, que está dando la tabarra constantemente a diestra y a siniestra, convivir bajo los principios del reino, que no ser incomodados un día cuando te toquen la puerta y sea el diablo el que vaya por tu vida y que no tenga las herramientas, no tenga los elementos, la fe, en este caso la fe, suficiente como para tú realmente ser de los que aquellos que, ¿quiénes serán salvos? Aquellos que perseveren hasta el fin. Si no. Y nosotros, los hombres, los pastores, no podemos escudriñar más allá de lo que la palabra nos dice y de la apariencia. Pero quien escudriña verdaderamente los jardines y sabe quién es trigo, quién es cizaña, quién es de Dios, quién no es de Dios, solo lo sabe Dios. Ahora bien, Mateo 5, del 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Claro, hermanos, a veces nos ponemos mal cuando a nosotros nos hacen daño por nuestra conducta. Yo he estado trabajando con personas creyentes. Yo he estado trabajando y he visto sus conductas. Y esa persona decirme a mí, tratar de juzgarme a mí, ¿por qué? Porque lo único que hacía era, estaba con personas donde podía predicarles del Evangelio, porque los demás no me servían para eso. Yo estoy ahí para trabajar, no para hacer relaciones sociales. Entonces, si el poquito tiempo que tengo va a ser para predicar el Evangelio, no va a ser para otra cosa, o estaba solo. Esta persona, autopercibida cristiana, se echaba la mano a la cabeza de cómo yo me apartaba. Él no le llamaba santificación, pero esa es la palabra. Se llevaba la mano a la cabeza de cómo yo vivía en santidad con respecto al mundo. Y no estaba ahí trapichando y ahí con el mismo lenguaje del mundo, riéndome de sus cosas que decían. ¿Cómo le vas a predicar luego el Evangelio si tú aplaudes y te ríes de las blasfemias y de las malas palabras y de las barbaridades que salen de sus bocas? Claro, si tú vives en santidad te van a juzgar y te van a apedrear porque no eres parte del mundo. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Oh, cuidado!
Cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque no toda la iglesia va a ser perseguida. Dicho de otra manera, por supuesto, el cuerpo de Cristo va a ser perseguido. Pero ¿cuántas personas que están hoy en las iglesias a nivel general no van a ser perseguidos? Ellos van a ser. Pero yo os digo, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todas clases de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Tú sabes lo que es el galardón que es ese? ¿Tú sabes lo que es que a mí me quieran abofetear, me quieran incluso murmurando por detrás, mintiendo y demás? ¿Por qué? ¿Porque me metí en sus vidas? No, porque estás hablando la verdad, porque amas a Cristo y porque eres un vocero de Dios. Y que te persigan por eso, para mí es un honor. ¿Tú sabes el privilegio que es eso, hermano? ¿Tú sabes que hay naciones que están en guerras por causa de eso? Eso es un privilegio enorme. En el mismo Mateo 5, más adelante, versículo 43 al 48, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí no está hablando de ese compañero de trabajo o de ese vecino o ese amigo o quien sea que te ha hecho alguna fichoría o que te la trata de hacer. No. Aquí está hablando de ultrajar, de robar, de quitarte. Aquí ya se están decretando leyes y ya se decretó una ley, lo he oído hoy justamente, que ya está aprobada una ley donde todas las... todo el juicio que se vaya a hacer en España va a ser solo a través de un partido político. Ya saben cuál. O sea, va a haber jueces, ya está encaminado, jueces corruptos, la policía corrupta, el ejército corrupto, el gobierno corrupto, por un sistema. Y prepárate, porque si quieres ser parte del sistema tendrás que ser corrupto como ellos. Si no, te van a perseguir. Te van a quitar las propiedades, ya no vas a poder trabajar. Los otros días, hermanos, miren, y no es porque me haya sorprendido que lo haya dicho la inteligencia artificial. Saben que por ahí hay vídeos que le preguntan a Lía, ¿no? Cosas, y le preguntaban acerca de qué es lo que va a pasar, qué es lo próximo que va a pasar. Y a mí me dejó realmente alarmado, porque no fue algo que la Biblia no lo confirme, no lo diga, ni siquiera algo que no hayamos vivido. Dice, la próxima cosa que va a pasar a nivel global va a ser un apagón, ¿vale? Pero el problema, vamos a rogar que el apagón sea eterno, porque cuando vuelvan a dar la corriente, la energía, será todo reseteado. Perderemos nuestra identidad y para que no podamos perder la identidad nos van a poner un chip para podernos identificar. Es decir, el próximo apagón global, ya saben que ya estamos ahí, no a las puertas ya se abrió. Del nuevo orden mundial, del nuevo sistema que nos van a perseguir, nos van a matar, nos van a despojar de nuestros bienes. Hay de los que tienen propiedad y que han estado toda la vida pagando. Bueno, ¿no dice la Biblia no hagáis tesoros en la tierra? Bueno, ahí se va a cumplir. Sino tesoros en el cielo. Yo no me gustaría que pasara, pero yo estoy de alquiler y yo estoy con las maletas ya hechas. Yo no me hago tesoros aquí en la tierra. Yo, ¿qué? 4 cositas y no tengo más. Y si me tengo que ir ahora a la montaña, ¿qué dice en Mateo 24 con respecto a la gran tribulación? Los que estén en el monte no bajen a buscar la capa. Y los que estén en la azotea no vuelvan. Huyan. ¡Ay! Cuando el día sea el día de reposo o en invierno. Eso, estamos ya a la puerta y la iglesia está dormida. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuándo vino el novio? Cuando estaban las novias dormidas. La iglesia está redormida, no se entera de nada. Y si lo sabe, como más, es algo intelectual, como lo puede saber tu vecino o el mío. Nada más. No hay una vida espiritual fuerte, no la hay. Por eso el Señor me dice, ya me voy a encargar yo de que la iglesia de mi pueblo, no tuyo, Julio, mi pueblo, viva mi palabra. Yo me voy a encargar.
Tenía en mis tiempos, porque eran esos tiempos, ahora ya no existe eso, tenía una profesora que nos decía, el lema de ella era, letra con sangre entra. Bueno, era de la época de los militares, dictadura, el sumario era militar y la mujer muy férrea ahí y todos teníamos que andar así de más. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Si bien eso no es bíblico, pero lamentablemente es verdad. No para aprender cosas lindas, para aprender cosas lindas es el amor, pero para aprender somos hijos del rigor los seres humanos. Necesitamos que el agua nos llegue aquí, no aquí, aquí, para entender y poner en práctica, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque si no, hermanos, yo me pregunto, ¿qué dice también en Mateo 5 con respecto a cuando la sal pierde su sabor? Es echada y ¿qué dice? Hollada por los hombres, pisoteada. Entonces, hermanos, o vivimos el Evangelio de una manera de decir, como yo siempre digo, yo no estoy invitado a la iglesia, yo estoy convocado por Dios a ir a la iglesia. Y como Dios me lo pide, yo voy. No, bueno, ahora no, mañana sí, pasado no, luego sí, luego no, luego sí, ahora no, ahora sí. Bueno, ¿el compromiso es con quién es? ¿Con el hombre o con Dios? Si el compromiso es con Dios, para aquellos que peleamos la buena batalla de la fe, te vas a codear y te vas a rodear con personas con un calibre, con un hecho de un material que cuando venga la gran tribulación será oro, plata o piedra preciosa. Si no, te vas a rodear de personas que son de paja, heno o hojarasca. Que el fuego, cuando seamos probados con el fuego, ¿qué haremos? No hace falta llegar a esto. Ahora, observen una cosa. Hay una bendición de Dios, que es la bendición sacerdotal, que es la que la iglesia estamos ordenados en amor por Dios a hacer. Es interceder por los que no conocen a Dios. Porque nos olvidamos que nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, en la cual utiliza a personas para que atenten contra aquellos que andan en luz y en la verdad. Y yo al ver eso y al tener el corazón de Dios, yo no puedo oponerme, luchar. Por eso al final del versículo, el versículo más adelante, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Es con el bien que se vence el mal y con la práctica del bien, no con, me las hizo, me las paga. No es así. Pero miren, esto que voy a decir, hermano, a mí me ha sorprendido muchísimo. Esto yo recuerdo haberlo leído hace mucho tiempo, pero ahora me ha sorprendido más porque este pasaje yo creo que cuando lo leí, lo analicé en su tiempo, estamos hablando de los años 90, ¿vale? Yo creo que la tele era en blanco y negro, me parece, pero bueno. Pero cuando lo leí ahora digo, pero si esto ya lo estamos viviendo, es que ya lo estamos viviendo. Miren, Deuteronomio 28, ¿vale? Y voy a leer varios versículos a partir del 15, pero yo voy a leer varios versículos y yo quiero que tú prestes atención en esto y levantes la mirada mientras estamos oyendo, la mirada espiritual, me refiero a lo que estamos viviendo, y si te suena esto que estamos viviendo ya nosotros. Miren, pero acontecerá, dice el Señor, esto es la maldición de la ley, ¿vale? Si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero escuchen esto. Dice, versículo 33. Doy tiempo a que lo ponga para que lo podamos leer todos juntos. Bueno, lo voy leyendo. Dice, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. ¿Te suena? Y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Eso hasta ahora no ha llegado, pero va a llegar. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos.
Versículo 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, que hubieres puesto tú sobre ti. ¿Quién nos gobierna hoy a nosotros? Gobierno que nosotros hemos votado. Cuidado. Y dice el Señor, o sea que tú prefieres salvaguardar tus bienes terrenales. Intentas poner a hombres que tú crees que van a velar por ti, negándome a mí y echándome de tu vida a mí. ¿Qué dice el justo? ¿Por qué vivirá? Por la fe, no por el Estado. ¿Cuántos cristianos hay que viven de ayudas del Estado? Porque les es fácil. En lugar de clavar rodillas, ponerse a orar y decir, Señor, ayúdame, dame trabajo y yo quiero, porque tú me has dado salud y porque quiero que venga de ti. No, es más fácil vivir del Estado. Pero que sepa que lo que el diablo nos da nos los va a cobrar. No es gratis. Dice, a nación que no conociste, dice el versículo 36, lo vuelvo a leer. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Estos tiempos van a venir. Versículo 43. No le he querido leer todo. Yo les animo a que lo lean todo, ¿vale? Porque es largo. Pero he querido leer unos versículos porque es asombroso la exactitud con lo que estamos viviendo. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto. Aquí no está hablando de cualquier extranjero. Todos los que estamos aquí yo creo que somos extranjeros. Creo que todos menos. No, Iván, nuestro hermanito de la joyita de la iglesia. Que no sé. Somos todos extranjeros. Iván, sí. Aquí lo señalo con los cuadros ahí. Sí, pero no está hablando extranjero por extranjero. Está hablando de según qué extranjero. Y usted sabe muy bien el extranjero que estamos viviendo ahora, que se están apoderando de. Pero escuchen lo que sigue diciendo, es asombroso. Dice, sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Miren lo que dice en el versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano. ¿Se está viendo? Ni perdonará al niño. Lo estamos viendo. Y comerá el fruto de tu bestia. Miren, yo creo que todos los que estamos aquí, aunque hemos venido de afuera, somos legalmente nacionalizados. Vivimos aquí, no estamos ilegales. Ahora, pretende tú, con nacionalidad española, alquilar o lo que es peor, comprar una vivienda. No la vas a tener. Va a llegar un momento, mira, estamos a 2 años, 3, si esto no cambia, que va a ser imposible, excepto si hablas árabe y eres de la religión islámica. Te lo van a dar todo. Es así. Y no estoy ni diciendo nada que tú, hermano, no sepas. Bueno, esos pueblos, ¿sabes por qué estamos viviendo? Por la maldición que España está viviendo. No solo de ahora. Luego voy a explicar algunas cositas con respecto a eso. Miren lo que es el versículo 51. Aquí viene, esto es tremendo. Dice, comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tu vaca, ni los rebaños de tu oveja, hasta destruirte. ¿Quieren que le diga una cosa? Mira, históricamente, todos los sitios por donde ha pasado el Islam han arrasado con todo. Han convertido esas tierras, esos países, esas naciones, en las naciones más miserables sobre la faz de la tierra. Y quien está dejando entrar a esos pueblos invasores, que no es una inmigración, es una invasión, ¿por qué lo está haciendo? Porque España ya sea... Sí, miren, si nosotros miramos al cristianismo, lo podemos mirar de dos maneras. Una, los cristianos nacidos del Espíritu. ¿Vale? Los verdaderos hijos de Dios, aquellos que cuando mueran se irán con Dios. Pero luego hay un espectro de un pueblo que no han nacido de nuevo, que serán juzgados si no se convierten y no reconocen a Jesucristo como su único Señor y Salvador, que el día que muera se irán al infierno.
pero que esas personas tienen un cierto grado de temor a Dios. Fíjense el temor de nuestros abuelos, que no eran nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, no conocían la Biblia, pero tenían un temor de Dios o no. Generalmente respetaban a los niños, respetaban a las mujeres, había un respeto, había una manera de vivir que era que en cierta manera permitían que Dios estuviera ahí, que es lo que nosotros llamamos la gracia común. ¿Vale? Había una gracia común, pero esa gracia común se acabó en España. Hablo de España. No quiero ir más allá, aunque ya en España se acabó esa gracia común, ya no hay. Ahora lo que hay es que ahora Dios está permitiendo la maldición, que se cumpla esta maldición para España. Y nosotros estamos aquí. Y a nosotros nos va a salpicar, y no solo nos va a salpicar, nos van a decir que es por causa nuestra, que todos los males que puedan llegar a venir. Porque el diablo es así. Y hay de los que no estén preparados y no estén listos, porque se los va a tragar vivos. Pero la cuestión que lo que acabamos de leer, vemos cómo debemos ser agentes de bendición para otros, no de maldición, porque la maldición ya está sobre la cabeza de todos. Ya no tenemos que maldecir más, ahora tenemos que bendecir a los que nos persiguen y demás. Y les voy a decir una cosa, hermano, si a mí mañana me tocan la puerta y me dicen, Señor, a ver, entramos porque ahora es parte del Estado. Usted tiene en esta vivienda tiene 2 habitaciones. Vale, una la va a tener que compartir con otro. Y si no, se marcha, porque usted ya no es aquí, ya no pinta nada. Bueno, la miraré a Sonia, preparamos las cosas. Lo voy a lamentar por los libros, que tengo yo creo que 2 toneladas de libros, no sé lo que voy a hacer con eso, pero por eso trato yo de leer y leer y leer más, porque llegará un momento que no podremos tener libros entre nuestras manos, que el libro es una joya hoy, no es el internet, son los libros. Y bueno, ya, hermano, ¿qué vas a hacer tú? Uy, no, yo me quedo aquí. Ah, bueno, y tú, hermano, no, yo no sé qué hacer. Venga, vamos a ver qué hacemos. Porque no me va a pasar solo a mí. Esas cosas, hermano, que parezca, va a llegar y estamos muy cerca. Y me encanta esta porción, porque viene como el anillo al dedo. Porque si bien es cierto que se acuerdan lo primero que se habló en la parte práctica de esta epístola, es nosotros mismos. Que todo lo que sale de nosotros tiene que ser Cristo, el aceite del Getsemaní. No puede haber otra cosa. Por eso, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, renovaos y conoced la voluntad de Dios. Acto seguido, ¿cómo yo me debo conducir en la casa del Señor con mis hermanos? No teniendo más alta estima que el que debo tener, sino que con los hermanos debo servirles en amor. Y no decir, hoy viernes de Koinonia, qué pereza. Bueno, ya dejaremos de tener pereza cuando te toquen la puerta y te digan, usted se va de aquí o pase lo que pase. Lamentablemente, es que sabe que no estoy diciendo nada nuevo. El mismo Señor le dijo a Israel, cuanto más oprimidos, más crecían. Entonces, no es nada nuevo, no estoy diciendo nada que hipotético, es algo que ya ha sucedido, ¿vale? Los 300 primeros años del cristianismo fueron tiempos de férreas persecuciones, era el cristianismo de las catacumbas, era el cristianismo donde no tenían la sociedad de bienestar, y era cuando más fuerte espiritualmente era. Así que, ¿por qué digo esto? ¿Por qué, hermanos, el mundo ya está bajo maldición? Recuerden que la gracia común preserva la maldición. Te preserva de la maldición la gracia común. Para que no sepan, la gracia común no es la gracia salvífica. Es que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿vale? Y que Dios todavía hay gente que puede tener familia, hijos, prosperar por aquí y por allí, porque hay una gracia común y más. Pero esa gracia se está acabando. Pues ya estamos en los últimos tiempos y donde ya la gracia común va a desaparecer y lo que está prevaleciendo es la maldición, es una maldición decretada por Dios sobre la tierra. Hablo de España porque nos toca vivir aquí, pero es sobre la faz de la tierra, ¿vale? Así que, y miren lo que dice Gálatas 3:13, que nosotros, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De esa maldición que acabamos de leer, de Deuteronomio, Cristo nos redimió. Hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, si yo soy parte de ese pueblo, yo no debo maldecir, yo debo bendecir. Y bendecir no es hablar bien, bendecir es interceder, orar por los que se pierden, orar por los que siguen ciegos, pero hermano, no seamos ciegos guías de ciegos. Aquí lo que se pretende o que se supone es que es la luz la que ilumina. Y yo cuando voy a intercederé cuando con mi luz que Dios me da puede iluminar la ceguera o las tinieblas de otro y compadecerme y tener misericordia. Pero si bajo mis tinieblas no veo nada y veo a una persona, pues la veré según mis parámetros y no voy a poder interceder. Estará la maldición todavía sobre eso, pero también posiblemente sobre mi vida. Versículo 15. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Claro, aquí tanto el gozaos como el llorar es un infinitivo. ¿Qué quiere decir? Es llorar y gozar. ¿Sabes lo que significa? Significa que es algo que debe ser sí o sí. Es una realidad, es más que un imperativo. Lo que te está diciendo es que va a llegar tiempo que nos vamos a gozar con los que se gozan. ¿Y sabes quiénes son los que se gozan? ¿Qué acabamos de leer en Mateo 5? Gozaos cuando por mi nombre os vituperen y digan todas clases de vosotros mintiendo. Gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nos vamos a gozar con los que están sufriendo, pero que están resistiendo en la fe y están avanzando. Y llorad con quienes, con los que están siendo abatidos por el diablo y se están quedando rezagados y necesitan ayuda, la ayuda pastoral, la ayuda del hermano. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y luego otra cosa, la religiosidad, ¿saben ustedes que el bendecir a los que nos persiguen es el único y más claro distintivo del verdadero cristianismo? ¿Qué hacen las sectas? Por ejemplo, yo he conocido gente que han estado en los testigos de Jehová donde se le ha expulsado y está la familia, por ejemplo, la familia dentro de esa religión, y uno de ellos por ver un poco más allá o por protestar por alguna cosa se les ha echado. Y la misma familia los ha maldecido y los ha echado, o sea, lo han desheredado de la familia. Enfrentan, hacen confrontación unos con otros y eso es la secta. La secta es todo lo que conmigo no son, contra mí son. Que lo único que lo puede decir es Dios. Por eso lo dice la religiosidad, el sectarismo. Pero el verdadero cristiano no. El verdadero cristiano ama, da, sirve, bendice. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué? Y justamente eso. Porque la fe cristiana auténtica es un agente liberador. ¿No te has dado cuenta, hermano, que la verdadera fe de Cristo te libera de nuestras propias concupiscencias, de nuestros fantasmas, de nuestras tinieblas? ¿Por qué Jesús dijo que si permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos? Porque había mucha gente que le seguían pero no eran discípulos. Porque ahí vais a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y en esa libertad tú vas a poder amar, interceder, servir. Y cuando no hay libertad, nosotros no lo podemos hacer. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Se dan cuenta cómo el carácter de estos versículos tienen que ver con, ustedes imagínense ya siendo perseguidos? Aquí está hablando de dos cosas. Primero, los que te están persiguiendo y te van a... Y luego el hermano que está a lo tuyo. ¿Cómo debemos tratarnos entre nosotros? Y dice, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Estas cuestiones, hermano, el asociarse con los humildes y el no ser sabios en la propia opinión, eso abundan en las iglesias hoy, donde no hay una asociación con los humildes y donde cada uno es sabio en su propia opinión. Donde el evangelio cada uno tiene, ¿se acuerdan 2 Timoteo 4 cuando dice, y que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y teniendo comezón de oír, ¿vale? Teniendo esa comezón de oír, es cuando se levantarán esos maestros, que uno de ellos somos nosotros. Yo hace poco hablaba con una persona que me decía, sí, Dios es bueno, bien, Dios bien, Jesús bien, Alá bien, Mahoma bien, todo bien. Y es una persona que con amor le digo,
Le digo, pero tú estás confundido. Le digo, tú has estado tan expuesto a la verdad que hoy la verdad ya no hace efecto en ti. Porque estás ciego y estás confundido. Y saben que hay muchos así, que están confundidos con una mezcla. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil crear a un Dios a mi imagen y semejanza. Es muy fácil. Si yo intento estamparle a Dios aquellos atributos que a mí me interesa que tenga y desecho los otros atributos que no me interesa que tenga, entonces no estoy creyendo en Dios, estoy creyendo en mí mismo. Y eso abunda. Y le voy a decir más. Yo hace tiempo que ya, y les digo así, eso es una cosa personal, pero para que uno simplemente como botón de muestra, yo hace tiempo, hablando acerca de España, hace tiempo que yo ya no predico en las calles. Yo, hermano, he predicado mucho en las calles, mucho, durante mucho tiempo. Llevo 35 años predicando en las calles, o sea, desde hace 35 años yo me convertí, ya empecé poco a poco a predicar. Y yo llegué a una conclusión, yo ya no quiero predicar más. Hay que seguir predicando, porque eso es un sistema, ¿vale? Eso es una forma. Hay que seguir predicando. Pero hace tiempo que decidí de pedirle al Señor, Señor, a los que son tuyos, dámelos. Y si no, envía a mí. Porque yo sí que estoy dispuesto y disponible para ir, heme aquí, Señor, a donde tú me mandes. Pero yo no voy a predicar más a un país, a una nación que te maldice, que blasfema tu nombre y que sea dispuesto a rebelarse contra ti abiertamente. Yo ya no quiero. Estoy harto de que pisoteen la hermosura del Evangelio y algunos me intenten devorar, que se vuelvan contra mí. Estoy harto. Yo ya no quiero. Ahora, Señor, a los que tú me has dado, a estos quiero que yo cuidarlos, darles alimento y demás, y tú harás lo que tengas que hacer. No es de extrañar que le llamen a España el cementerio de los predicadores. No es de extrañar. El único calificativo, el único país que le dan ese calificativo. Preguntémonos por qué. Entonces, ¿está maldecido? Por supuesto. Y esta gente maldecida es la que van a empezar. Estos que blasfeman y que maldicen a Cristo, cuando se decreten leyes con libertad de poder accionar o privación de libertad de conciencia y libertad de culto y demás, ahí esos son los primeros que nos van a tratar de cortar el cuello. Y perdone la expresión, hermano, que aunque parezca duro, pero las cosas hay que hablarlas como son. Entonces yo, Señor, hermano, yo digo, Señor, Padre, como sal, yo te pido que a donde intentes que eso se siga corrompiendo más y más y más, pero lo que no puedo orar por una utopía de la cual ya está profetizado, que cuando el Señor venga no hallará fe en la tierra, y que habrá una rebelión, que por cierto, el sello, el número del hombre, ¿saben cuál es el número del hombre? El número del hombre, el 6, el 666, es la unidad del hombre en rebelión contra Dios. Y eso, una vez que el sistema nos selle, nos ponga en ese chip, ¿verdad? Será un sistema, ya no podrás escapar, ya serás parte del sistema. ¿Orar por eso? Yo no. A ver, orar sí, pero irle a predicar el Evangelio, meterme en un terreno, hermano, donde hace siglos que le han dicho a Dios, vete por tu lado, no queremos saber nada de ti, pues no. Esto es algo personal, ¿vale? Esto es algo mío. Pero siempre me vas a encontrar hablando del Evangelio a donde quiera que vaya. A donde quiera que vaya, en los trabajos, aquí, allá, siempre, porque es la oportunidad que Dios te pone. Pero yo organizar la iglesia con megafonía para salir a un lugar en donde no nos apedrean, hermanos, porque se les puede denunciar, porque si no fuera por eso nos apedrearían. Ni loco. El que quiere ir que vaya, ¿vale? Pero hay que discernir los tiempos. Así que unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué decía Mateo 11, 28 al 30? Esto es algo sencillo, hermano, y fíjense, algo que lo hemos oído muchas veces, pero miren, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice el Señor. Pero ahí no se queda la cosa. ¿A qué viene lo que la iglesia tiene que hacer? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Hay un yugo de esclavitud, ¿vale?
Pero hay un yugo sobre... Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está el quid de la cuestión, en que cuando si nosotros, hermanos, no queremos llevar el yugo de Cristo, vamos a terminar llevando otros yugos. Eso, dalo por hecho. Si uno dice, bueno, yo no sé, ¿cuántos hay que van a las iglesias porque van el marido o va la mujer? Que si la mujer o el marido no fuera, ni pisaría la iglesia. Y no estoy hablando aquí. Siempre lo repito, siempre me gusta hablar, la mente me va a lo que los tiempos que estamos viviendo. Y los tiempos no son solamente nuestros, hay muchas congregaciones. Pero hablo a nivel general. Así que, hermano, versículo 17 al 20. Y dice así, mira, el 17 dice, no pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿quién? De todos los hombres. Claro, porque los cristianos tenemos que ser conocidos por generadores de paz. ¿Saben que una de las bendiciones, hermanos, las que leímos la bendición sacerdotal, una de las bendiciones cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, es una bendición sacerdotal? A lo que los judíos llaman shalom, cuando dicen shalom, porque la bendición y la paz de Dios es la que todos los hombres necesitamos de parte de Dios. Y es la frase más corta de la bendición sacerdotal, que Dios te bendiga. Es la frase más corta. Pero lo decimos, si lo decimos de corazón para bendecir al hermano. Y tenemos que orar e interceder. Versículo 18, de cada versículo voy a dar una pincelada. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Claro, no puede ocurrir el desviar la mirada a un hermano por diferencias. No puede ocurrir. No puede ocurrir, hermano. Vamos a tener diferencias. Y aún más, Dios las va a provocar. ¿Sabes por qué Dios las va a provocar? Porque ahí se ve si verdaderamente cómo estamos espiritualmente. Como yo les decía al principio, si los pastores no están para hacernos la vida más fácil, Dios tampoco. Dios lo que está es para darte poder, darnos poder por el Espíritu Santo para ser testigos en este mundo. Porque vamos a ser oprimidos, vamos a ser perseguidos, y muy perseguidos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todos los enemigos de la cruz tendrán su recompensa. ¿Ustedes lo creen a eso? Esto se necesita tener paciencia y no tener ansiedad. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajando y descargados, que yo os haré descansar. Los que estáis, echad toda, ¿qué? Vuestra ansiedad sobre mí. Esa ansiedad de decir, me están haciendo mal, yo ya no sé por dónde tirar, esto es abrumador, cuidado, tranquilo, porque Dios va a pagar. Dios va a pagar. Versículo 20, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ese es el título del mensaje, ascuas de fuego. ¿Ustedes saben qué significa? Las ascuas de fuego, amontonar sobre su cabeza. Muchos creen que es el juicio, la condena, el fuego eterno. Ya verás, va a ser condenado por el fuego. ¿Sabe qué palabra emplea el griego? ¿Qué significa la palabra ascuas en griego? No sé si os suena. Antrax. ¿Os suena? Ay, los jovencitos no. Claro, los que han nacido del 2000 para aquí no. Pero ¿se acuerdan cuando en la época de los atentados de la 11S ya había riesgo de antrax en los sobres, en las cartas que recibían ciertos gobiernos y demás, que tenía antrax? El antrax es ascuas y las ascuas son carbones encendidos. ¿Sabes qué quiere decir cuando tú le dice, si tuviera hambre le da de comer, si tuvieres le da, le abres tu casa, lo cobijas, lo cuides más, porque ascuas de fuego? A ver, hermano, con toda la bendición que tú le das a una persona que está en rebelión contra Dios, ¿sabes lo que le estás haciendo con las ascuas? En su cabeza le estás llevando a ser consciente del daño que él está haciendo y necesariamente con la bendición que es Dios.
O sea, le estás redarguyendo su corazón. Y yo pregunto, ¿a ti no te ha pasado alguna vez que has estado mal? Y de repente, perdón. Y tú haces, te bajas automáticamente. Miren, a nivel natural, normal, te suelen decir que cuando tú vas con el coche y viene uno y te amenaza y te tira el coche y te quiere y te está tentando, lo que tienes que es devolverle con bien. O sea, no lo mire, no le diga nada, no le hagas, tú déjalo. Y solo se baja. Bueno, cuando nosotros obramos bien contra alguien que explícitamente nos están haciendo mal, a esa persona le está redarguyendo el corazón. Y esas ascuas de fuego, esas carbones ardiendo, le está haciendo reaccionar y darse cuenta de eso. Son más las personas en la historia que han venido a los pies de Cristo por las ascuas de fuego sobre su cabeza que por otros medios. ¿Sabían? Y aún más, los que han venido a los pies de Cristo por las ascuas de fuego son las que han permanecido fieles. Porque han sido confrontados abiertamente con el reino de Dios y su justicia. Entonces esas personas son los que aman más. Son los que aman más. Y el versículo 21, hermano, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, el mal no se vence con la resignación de no poder devolver con mal. Porque sabes una cosa, a veces uno puede decir, porque Dios me dice que no le devuelva mal, no le devuelvo mal, pero mi corazón está ahí, no con ganas de... No, hermano. Y esto es difícil, es complicado porque uno tiene que ver la vida como Dios la ve y vivir la vida como Dios la vive. Pero cuando tú ves personas que te atentan contra ti personalmente por tu fe, por lo que tú confiesas, yo te puedo asegurar que la mayoría de los que estamos aquí no va a ser tan difícil de bendecirle, te lo puedo asegurar. Por eso en Mateo también 24 cuando dice, no os preocupéis, ¿qué vais a hablar cuando seamos llevados los magistrados y que tengamos que decir y te tenga que decir, a ver, o te retractas o tal? Porque dice que el Espíritu nos pondrá qué decir. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene el Espíritu de ponerme a mí qué decir delante de ellos si ellos ya están condenados? ¿No será quizás que Dios posiblemente en alguna circunstancia, Dios quiera que algunos de ellos se salven? Y si les respondemos mal, no se van a salvar nunca. Pero si somos luz y sal, hay posibilidad. Así que, hermanos, para concluir, lo primero, 4 cosas. Los cristianos debemos ser agentes de reconciliación y bendición en este mundo. No significa tener que comulgar con personas que deshonran a Dios, sino siendo murmuradores y falsos. Que eso es un punto, ¿vale? Aquí no está hablando de comulgar con aquellos que se dicen ser hermanos y no lo son. Aquellos está hablando explícitamente de los que atentan contra tu vida o la mía por causa del Evangelio. Pero los que están dentro de la iglesia y atentan contra los hermanos, dice que ni aun comáis con ellos. Cuidado con eso. Por eso digo, hermanos, que no hay peor cosa para un creyente estar expuesto al Evangelio durante mucho tiempo y no obedecer al Evangelio. Porque luego se inmuniza contra la verdad. Le vas a hablar la verdad y no le entiende. Está tan expuesto siempre, sin obedecer, que cuando tiene que obedecer por una verdad, ya no la entiende. Es que ya está adormecido. Su conciencia está cauterizada. ¿Se dan cuenta? 2. El amar a los que nos persiguen por ser cristianos es un distintivo del verdadero cristianismo. La fe cristiana auténtica es un agente liberador. No podemos tener rencor ni resentimiento contra nadie, por mucho mal que nos hayan hecho. Recuerden que Dios nos libera de todo eso. Y recuerden que es muy distinto el que me hagan mal por mi fichoría o porque no les gusta mi cara, que eso da igual, eso ocurre, que por causa del Evangelio. Que cuando es por causa del Evangelio, ya es como que el Señor te hace con el que venga, que te he tenido por digno para que seas perseguido y para que seas probado por mí. Te he tenido por digno. Es tremendo, tremendo. 3. La asociación con los humildes nos va a ayudar a vivir en obediencia a Dios.
¿Cómo es que dice entre los hermanos? ¿Sí? ¿Hay hermanos que no son humildes? Sí. Asóciate con el humilde de corazón, con el que reconoce sus errores. El que trata siempre de justificarse, el que trata siempre de una posición de ser bien visto, de que, cuidado hermano, cuidado porque posiblemente tenga que ser tratado por Dios. Entonces Señor, trátalo, ¿no? Pero el hermano que es humilde de condición, que es apacible, que ora, que busca, que reconoce, que tal y cual, apégate, porque te va a ayudar a vivir el evangelio bien. Te va a ayudar a obedecer al Señor. Amén. Y por último, el mal no se vence con la resignación de no poder devolver con mal, sino con la acción de hacer el bien, como lo hizo Jesús con nosotros. Seamos imitadores de Dios, para que seamos llamados hijos del Altísimo. Bueno, consejo que pueden leer Mateo 5 enterito, para que vean lo que, ¿no? El poner la otra mejilla, el que te pide la capa, el que te pide, que lo podemos leer. Eso lo vamos a hacer el viernes de Coinonía, vamos a tratar más este tema. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Tú eres fiel, Señor. Tu palabra es clara, se puede decir de mejor manera, pero clara es, Señor. Y la verdad que yo soy consciente, Señor, que estamos viviendo tiempos muy peligrosos en el que se está cumpliendo todo, rajatabla, todo lo que tu palabra nos dice, como hombres amadores de sí mismos, la apostasía de las iglesias, el enfriamiento del amor de muchos, viendo nación contra nación, reino contra reino, se están levantando, hay guerras, hay rumores de guerra, todas estas cosas están ya aconteciendo. Lo que es más grande, Señor, y lo que más deberíamos prestar atención, y te pido que nos ayude en ello, es a discernir estos tiempos y a vivir en pos de lo que va a venir, sin necesidad de que ya venga, sino estar listos, preparados, Señor, para todo lo que nos va a venir. Si hay algo de lo más importante en esta mañana que yo te pueda pedir, Señor, y es que te ruego, Dios mío, te ruego que no haya nadie de esta congregación que sea engañado por el diablo, que esté adormecido, que esté, Señor, sino que sea avivado, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Y que todos como iglesia sepamos vivir, Señor, como que los tiempos ya son cortos y como que ya nos vamos contigo, Señor. Y que son las últimas acciones que vamos a hacer en nuestras vidas. No vivir como vive el mundo, creyendo que van a heredar la tierra ellos, como que van a heredar todo y hacen tesoros, hacen castillos y hacen tantas cosas que luego cuando viene la tempestad, el viento y la marea se los lleva eso que construyeron. Nosotros quiero, Señor, y te ruego que seamos de los que construyen nuestras casas sobre la roca, haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. Gracias te doy por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.